Porque en el camino de fe siempre hay un espacio para las del católico. Porque en el camino de la fe es importante que exista un espacio para las dudas del católico. Padre Luis, buenas tardes, los saludo en esta tarde nublada de miércoles 10 de junio, y bueno, pues como cada miércoles estamos muy contentos de estar aquí en la Catedral de San Buenaventura en Cuautitlán para una emisión más de este programa de las dudas del católico, y como cada miércoles tenemos temas muy interesantes. Hoy estamos muy emocionados porque estamos en fechas de preseminarios. Nosotros en este programa siempre hemos alentado mucho a orar por las vocaciones, a impulsar las vocaciones. La verdad es que sabemos que pues hacen falta jóvenes pues que atiendan estas necesidades espirituales que tenemos. Los sacerdotes son muy pocos, y hoy vamos a estar hablando de la identidad sacerdotal. Pero ¿qué le parece si empezamos con la oración, Padre, para entrar ya de profundidad con este tema que es un poco extenso y por demás interesante? Claro, muy bien. Primero que nada también saludo a ti, Hugo, por supuesto, en cabina, a quien nos está apoyando como siempre con mucho cariño, y también saludo a nuestros radioescuchas, a quienes nos siguen en las redes sociales. Estamos muy contentos de estar en una emisión más con ustedes, que todo esto sea para mayor gloria de Dios. Iniciamos con nuestra oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Jesucristo, envíes el Espíritu Santo para que nos ilumine en esta emisión, en este programa dedicado a ti, en las dudas del católico, para que todo lo que podamos hoy hablar sea siempre para mayor crecimiento de nuestra fe y para seguirte amando con todo nuestro corazón y nuestra mente y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, pues yo en este caminar que he tenido en la Iglesia Católica, a menudo he escuchado a mucha gente hacerse una pregunta o comentar algo más bien que a mí de repente me causa inquietud. Hay mucha gente que dice, yo voy a tal iglesia porque el padre de tal iglesia no es tan regañón. El padre que está en la iglesia de mi colonia es muy enojón o es muy aburrido, y el padre que está en aquella iglesia es muy jovial, no regaña tanto, hace la misa muy rápida. Hay gente quejándose de las cualidades de los sacerdotes, o exaltando algunas de esas cualidades humanas que pues son propias de cada persona, ¿no? Sabemos que por la edad, pues, o la juventud de algunos sacerdotes, pues van implícitas ciertas características por el año en que nacieron, por cómo fueron educados y por infinidad de cosas, pero cada sacerdote tiene ciertas características que lo van a diferenciar, algunas positivas, algunas que a lo mejor no nos gustan tanto, pero sin embargo yo siempre me he preguntado, y es algo que yo he visto. Sabemos que todos los sacerdotes pues tienen un alter Cristo, ¿no? Que a la hora que están celebrando, pues no son los sacerdotes, sino es la persona de Cristo. Sin embargo, yo en este tiempo que he estado en la Iglesia Católica me he dado cuenta que tienen una identidad, no sé si, bueno, sí, vamos a llamarlo identidad, pero es lo que vamos a hablar de hoy, y es lo que le quiero preguntar. Si todos los sacerdotes tienen algo en común, algo igual, o cada quien tiene una libre personalidad a la hora de celebrar, a la hora de actuar como pastores de una comunidad. Muy bien, hay un dicho muy popular, ¿no?, que dice, cada padrecito con su librito,
Y entonces esto nos hace referencia a que como si hubiese, ¿no? Se interpreta muy erróneamente como si hubiese distintos sacerdotes. Es decir, como si cada sacerdote fuera distinto del único sacerdote que es Cristo. Y creo que ese es el tema que hoy vamos a abordar y que nos atañe a todos nosotros, porque todos hemos tenido un amigo sacerdote en el cual tenemos una empatía muy, muy grande y nos acercamos. Pero cuando este sacerdote se va de la iglesia, ¡pum!, nos alejamos. Entonces, ¿qué pasó con la identidad del sacerdocio? ¿El sacerdocio se agota en un sacerdote o el sacerdocio continúa porque su identidad es Cristo? Así es que de este tema vamos a hablar, y primero que nada podemos decir, Hugo, que en efecto, sí y no. A ver, sí, porque Dios elige de entre la humanidad algunos hombres para formarlos, para hacer el llamado a vivir de una forma más íntima el sacerdocio que todos tenemos. Recordemos el bautismo. El bautismo, sí, es hacer también una consagración a Dios, por eso se nos consagra con la unción, ¿no? 2 unciones tenemos, catecúmeno y el crisma, y con el crisma, fíjate, ya ahí lleva un tema, ¿no? Crisma, Cristo, ¿no? El crisma es el que nos configura como sacerdotes, como profetas y como reyes. ¡Qué hermosos títulos! Ahorita no solamente nos vamos a ubicar en el sacerdocio. Los que somos bautizados somos partícipes del sacerdocio común en Cristo. ¿Qué significa sacerdote? Sacerdote significa, en pocas palabras, servicio, ¿sí? Un sacerdote está llamado a configurarse con Cristo para servir. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Servicio también significa misión, ¿no? Un sacerdote siempre estará llamado a la misión. Como dice otra parte de la Biblia, ¿no, Hugo? Por sus obras los conocerán, ¿no? Entonces, por eso el Papa Francisco decía al inicio de su pontificado: les pido a mis hermanos sacerdotes que tengan olor a ovejas, que transpiren a Cristo, que sean el Cristo que la gente necesita allá en la periferia, ya no solo en los palacios, sino allá en la periferia. Se necesita ver a Dios en las calles, se necesita a Dios ver en el mundo que vivimos, y significa eso. Ahora, entonces, como seres humanos, con todas las características que tenemos, Hugo, ¿no? Dios nos elige, y con esas mismas características humanas, con tu personalidad, te llama a configurarte también a Cristo, sin dejar tu esencia como Hugo, como Luis, como Martín, como Diego, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense qué bonito es saber que Dios llama a alguno de entre nosotros para formarlo, para pulirlo, para embellecer la figura de Cristo en él, sin agotar su esencia, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cada sacerdote es distinto? Sí, porque es un ser humano, es libre, tiene también sus dones, sus cosas que cada uno de nosotros tiene, ¿de acuerdo? Sí es distinto, pero es igual. Entonces sí, pero no, es igual porque compartimos el sacerdocio de Cristo. Ya no el sacerdocio común, sino el sacerdocio ministerial. ¿Qué significa el sacerdocio ministerial y en dónde está, fundamentado? Primero, vamos con el sacerdocio, ¿te parece, Hugo? Okay. El sacerdocio proviene de la Santísima Trinidad. ¿Qué has escuchado de esto? ¿Por qué proviene de la Santísima Trinidad? El origen del sacerdocio es trinitario. Sí, nos puede ayudar Pati ahí en cabina, tenemos unas diapositivas. Ahí está, perfecto. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Ajá. Dice, es de origen trinitario y nos va a permitir conocer la claridad de la identidad sacerdotal y ayudará a iluminar la vida y el ministerio de cada sacerdote en su más íntimo ser y apoyarle como guía cuando lo requiere según las necesidades de una buena pastoral presbiteral, y deberá tener a bien en cuenta
esta identidad. Si puede ayudarnos Pati con la siguiente diapositiva. Y ahí justo ahí nos dice, es de origen trinitario por el ser y el quehacer del sacerdote que se enclavan como toda identidad cristiana en la Santísima Trinidad, dando al varón que se ordena una vinculación ontológica específica con Cristo en cuanto sumo sacerdote y buen pastor. Excelente. Muchas gracias allá en cabina por hacernos este enorme favor. Fíjense, ahora hablemos de un documento fundante para argumentar el orden sacerdotal. Estamos hablando de un documento del Concilio Vaticano II que se llama Presbyterium Ordinis, y este documento pone de relieve esta vinculación trinitaria y dice, pone de manifiesto que así como el Padre que ungió y santificó a Jesús, así lo hace partícipe de su esencia, de su ser, para todo el cuerpo místico que participa del sacerdocio de Cristo. Es decir, creemos verdaderamente que cuando Jesús llama a los 12 y los consagra de una forma más especial para darles esta gracia santificante, Hugo, de tener poder, ¿como para qué? Pues para administrar un sacramento. Para administrar los sacramentos, para bautizar de manera concreta. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa les da Jesús a los apóstoles para seguir sirviendo en nombre de Cristo, ¿no? ¿Qué hacían los primeros apóstoles? Bueno, les da el Espíritu, ¿no? Hay que recordar que los primeros apóstoles, pues al principio estaban con miedo y el Señor derrama sobre ellos su Espíritu para poder salir a predicar y a ministrar el amor de Dios. Sanaban, curaban enfermos, ¿no? Primero, esa es una de las características por lo cuales los primeros apóstoles acudían mucho con ellos, porque sanaban enfermos. Y también otra cosa muy importante que nos da mucho miedo, expulsaban demonios, ¿no? Expulsaban demonios. Así es que por favor, acérquense a la iglesia, quienes tengan esa necesidad, acérquense, porque Dios es el que continúa sanando, salvando y también fortaleciendo. Fíjense qué bonito es saber entonces para servir. A ver, adelante por favor. A ver si por ahí nos ayuda Pati con la diapositiva. Para servir, sí, ahí está, muy bien. Nos dice que una de las características es la de servir, y en la cual nos dice que el misterio trinitario tomado por Dios entre los hombres y en la comunión ministerial de la Iglesia para servir a los hombres. La Santísima Trinidad revela y autocomunica a los hombres en Cristo. Por medio del Espíritu constituye la Iglesia germen y principio del reino, y por Cristo, que es justo lo que hablamos, ¿no? Sí, justamente ahora, Hugo, hay también clausuras, hay primeras comuniones, y justamente hablaba mucho a los niños, y también se lo dejo aquí a la audiencia. Yo les preguntaba a estos niños que van a hacer su primera comunión, cuando ellos se alimentan de Cristo, de la Sagrada Eucaristía, ¿dónde se queda Cristo? ¿Dónde se queda Cristo si tú estás alimentando de Cristo? Cristo se queda en tu corazón, ¿no? En nosotros. Qué hermosa expresión es saber que el amor de Dios es tan grande que Él quiere estar cerca de nosotros. Pero esa cercanía no es literaria. Esa cercanía es real. Dios quiere irse con cada uno de nosotros, en su palabra, en su Eucaristía, en su vida, y de manera muy personal cuando el sacerdote está celebrando, tú ya habías dicho este término, alter Christus, o también se dice ipse Christus, que significa el mismo Cristo. No es otro Cristo, es el mismo Jesucristo. Cristo está en el sacerdote. No sé si has visto un meme, que hay una imagen de un sacerdote celebrando misa y atrás de él está Jesús. Así es. Y esto es algo que me llama mucho la atención, padre. Muchas veces nosotros
o hay gente que tiende a criticar a los sacerdotes. Y hay que recordar esto, ¿no? Que cuando los sacerdotes están dando la misa, pues son alter Cristo, es la misma persona de Cristo. Entonces, creo que es inválido que nosotros como católicos digamos, es que esta misa es aburrida, es que este padre me duerme, porque es el mismo Cristo el que está en la celebración. Así es. Me va a entristecer mucho darles esta noticia, pero es pecado mortal el dudar de un sacerdote en cuanto ejercer la misión de Cristo en la tierra, por ejemplo en los sacramentos, por ejemplo en la predicación o en este servicio sacerdotal del sacerdote que es en nombre de Cristo. 70 contra el Espíritu Santo, porque en cada sacramento se reciben gracias santificantes por medio del Espíritu Santo. Así es que interesantísimo tema, porque hoy en día vivimos un tiempo en el que sacerdocio se le maltrata, se le critica, se le pone en una posición muy mundana, ¿no? Así es. Muy demasiado mundana. Antes a los sacerdotes se les besaba la mano, ¿no? Alguna vez en las películas de blanco y negro, Así Hugo, es, y ahora eran ya no parte existe ese respeto, eran ¿no? parte de la autoridad del pueblo, y cuando era el inicio de la festividad era una figura importante, moralmente hablando, importante para la salud de la festividad, ¿no? De cada pueblo. Y hay que recordar que es el besar las manos, no es porque pues se le considera, no sé, a una persona importante dentro del mundo, sino porque son unas manos consagradas, ungidas por el óleo del crisma, justamente, ¿no? Fíjense, el óleo del crisma, igual que recibimos el bautismo, pero de una forma mucho más adulta, completa, porque el orden sacerdotal se le da a los adultos, solamente a los adultos. Por eso tiene que haber toda una preparación ardua, porque se le prepara en estos 3 niveles, ¿no? Intelectual, espiritual y pastoral. Intelectual, ¿en qué sentido? Tiene que saber teología, tiene que saber las ciencias de nuestra fe, vamos, en general, ¿de acuerdo? ¿Por qué espiritual? Porque tiene que estar llenos, todos los que estamos formándonos para ser sacerdotes, tenemos que estar llenos del Espíritu y llenos también de Dios nuestro Señor. Decía San Pablo, ¿no? Tan bonito en la lectura del domingo, Hugo, la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, decía, porque cuando soy débil, soy más fuerte. Es decir, dejar de crecer tú, hacerte más pequeñito para que Cristo crezca en ti. Y entonces realmente en tu servicio como sacerdote transmitir la figura de Cristo. No tu persona, la persona de Cristo. Y justo nos vamos a otra característica ahorita que estamos hablando de eso, de la pastoral. El sacerdote es imagen del buen pastor que fue Cristo. Absolutamente. Tenemos por ahí una diapositiva. Adelante, Hugo, por favor. Dice, a semejanza del buen pastor, Jesucristo es el mediador perfecto entre el Padre y la humanidad, aquel que nos abre el acceso inmediato a Dios gracias al don del Espíritu Santo. Por eso, aunque es el Hijo unigénito de Dios, es el perfecto y definitivo sacerdote. Y a eso están llamados los sacerdotes, a ser imagen de buen pastor como fue Jesús. Y exactamente. Entonces, un sacerdote agota la figura del sacerdocio cuando comete un error, cuando las cosas no van bien, cuando... A ver, hablamos de San Pablo, ¿no? Disminuirte tú para acrecentar en ti la figura de Cristo. Entonces, somos seres humanos, todos tenemos nuestros 5 minutos, nuestros radioescuchas no lo saben, nosotros no estamos para contarlo, como diría aquel, ¿no? Pero hemos tenido algunas veces ¿cómo podremos llamarle? Distintas perspectivas, justamente con los temas y todo. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, siempre también tiene que somos seres humanos. Sin embargo, fíjense, es muy interesante saber que en una identidad del sacerdocio, saber que Cristo no se muda, Cristo no cambia, Cristo no se aminora. Cuando un sacerdote
comete un error, ¿de acuerdo? Porque es real, es real. Sin embargo, el Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote, permanece intacto. Yo no sé si ya en alguna otra ocasión había contado esto, Hugo, que San Agustín siempre tiene una forma de enseñarnos a relacionarnos en el amor, ¿no? Porque uno de los mandamientos más grandes es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, esa relación del amor en los distintos niveles, familiar, amistad, matrimonio, sacerdocio con su pueblo, siempre tiene que ser trinitario, es decir, de mí hacia Dios y de Dios hacia la otra persona o los otros, ¿de acuerdo? Es decir, siempre amar a través de Cristo, de tal manera que en una relación del matrimonio, ¿no? Nuestro vínculo cuando el matrimonio se une en el nombre de Cristo, se consagran en nombre de Cristo y reciben esta gracia tan hermosa del matrimonio, es siempre a través de Dios, nunca es en una forma horizontal, sino siempre es en una forma trinitaria y de tal manera que Cristo siempre nos fortalece. Aunque uno de los dos fallemos, Cristo nos fortalece para continuar adelante. En el orden sacerdotal es igual. Nuestro amor, los sacerdotes, nuestro amor por nuestro pueblo, por nuestra comunidad, nunca es carnal. Siempre es espiritual a través de Cristo. Y ahí está la salud y ahí está también la buena relación. Ahora, si del sacerdote hacia su pueblo es de esa forma, ¿cómo sería del pueblo de Dios hacia su sacerdote, Hugo? Pues con amor y precisamente a colaborar con los sacerdotes, ¿no? El sacerdote tiene la misión de servir y nosotros como pueblo tenemos la misión de colaborar en ese servicio. Sabemos que pues es muy extenso a veces el trabajo de un sacerdote y creo que nosotros como laicos tenemos que colaborar con ellos. Claro, fíjate, Hugo, hablando de esta identidad del sacerdote, hay una frase tan bonita que traigo de San José María Escriba, ¿no? Que muchos de ustedes han de conocer y si no por ahí les dejo de tarea, ¿no? En su celular. Ya ven que casi no nos gusta perder el tiempo en estas cositas, ¿de acuerdo? Entonces, buscar quién es San José María Escriba. Él decía algo tan bonito, Hugo. Decía es una expresión, una oración, decía: oh Dios mío, no te aceptaré como mi Salvador si no te acepto como mi modelo, sacerdocio de Cristo, un único sacerdocio de la nueva alianza. Único sacerdocio de la nueva alianza. Qué hermoso es saber, Hugo, que a Dios primero lo tenemos que aceptar imitándolo. O sea, a Dios no se acepta con palabras, a Dios se acepta imitándolo, siguiéndolo, caminando con Él. Y creo que como dice, a imagen o a imitación de Cristo, el sacerdote viene a servir. Tenemos por ahí una diapositiva, si nos ayuda Pati. Mímesis, ¿no? Y dice, el sacerdote ha venido a servir con su muerte en cruz, abre el santuario celestial de una vez por todas, ha venido no a ser servido, sino a servir, que lava los pies a sus discípulos. Eso es hermosísimo, a mí me sensibiliza mucho esta diapositiva, Hugo, porque de verdad creo que... a ver, lo digo primero como sacerdote porque a lo mejor muchos de mis hermanos sacerdotes estarán ahí también escuchando y también seminaristas. Indigno. Nosotros siempre nos vamos a sentir indignos. Nunca nos vamos a sentir los mejores. Tenemos que ser muy humildes en ese sentido. Y Hugo, así tras bambalinas, ¿no? Y aquí ahora ya lo hago público, siempre nos preguntamos cuando entramos al seminario, wow, entramos 5, 10, 20 y después quedamos 3. Y de esos 3 reflexionamos, ay caray, creo que los mejores se fueron y los peorcitos nos quedamos. A lo mejor es porque también Dios quiere irnos puliendo, ¿eh? Además Dios siempre nos va haciendo crecer en Él, y yo creo que no tenemos que tener miedo, no tenemos que tenerle miedo a Dios nuestro Señor, porque Dios es el que va a hacer crecer este llamado,
porque es suyo, ¿no? Yo siempre les he dicho, Hugo, ¿no? Las cosas más buenas que hemos conocido en la vida, la bondad, la caridad, el ayudar al prójimo, lo aprendemos de Dios. Y entonces un sacerdote igual. Traigo un texto especialmente para quienes están en la formación y también pues al mismo tiempo invitarlos a los padres también a comprar este libro que a lo mejor muchos de ustedes lo han escuchado. Se llama Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, y tiene una parte muy interesante que la voy a compartir de manera textual, ¿no? Porque es un libro que ha acompañado a muchos sacerdotes. Alguna vez escuché en Roma a un cardenal Gregg, muy amigo de Joseph Ratzinger en aquel tiempo de estudiantes, y le preguntaba a un sacerdote ¿por qué? ¿Por qué ahora los sacerdotes somos débiles de palabra? ¿Por qué los sacerdotes ahora quizá no somos más comprometidos? Y él decía, es que ya no han leído el libro de La Imitación de Cristo. Y en su libro tercero de este mismo libro, capítulo 1, dice, del habla interior de Cristo al alma fiel. Dice así, bienaventurados los oídos que escuchan, no la voz que oyen fuera, sino la verdad que enseña dentro. Bienaventurados los ojos que cerrados a las cosas exteriores, no están muy atentos a los interiores. Bienaventurados los que penetran las cosas interiores y procuran con ejercicios continuos prepararse cada día más y más en entender los secretos celestiales. Bienaventurados los que se alegran de entregarse a Dios y se desocupan de todo impedimento del mundo. Oh alma mía, considera muy bien esto y cierra las puertas de tu sensualidad para que puedas oír al Señor, tu Dios, que habla en ti. Esto dice tu amado, yo soy tu salud, tu paz y tu vida. Consérvame en mí y hallarás la paz. Deja todas las cosas transitorias y busca las eternas. ¿Qué es todo lo temporal sino engaño? ¿Y en qué te ayudarán las criaturas si fuera desamparado del Creador? Por esto, deja las cosas, vuélvete amable y fiel a tu Creador, para que puedas alcanzar la verdadera bienaventuranza. Pues muy hermosas estas bienaventuranzas, innatas al sacerdocio y a quien se entrega a Dios, o a quien entrega su vida a Dios, ¿no? Porque también hablamos igual de algunas hermanas religiosas que también entregan su vida a Dios, y creo que también esto nos da pauta, Padre, a hablar de otra cosa muy importante, que es la misión del sacerdote. Ahí nos está ayudando Patti con una diapositiva. Y esta cita, Hugo, a mí me gustaría que primero la leyéramos de manera textual de la Sagrada Escritura. Esta cita es la cita de Juan. Es la cita de Juan. Juan 20. Juan 20, 21. Por favor, Juan 20, 21. Dice, Jesús les dijo otra vez, la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdone los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengas, les quedarán retenidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, pues habla justamente de esto. Leemos, por favor, Hugo, la participación de la misión de Cristo. Sí, dice, Jesús llamó y constituyó a 12 en sus apóstoles con poderes para expulsar demonios. Cristo establece un paralelismo entre su misión y el poder dado a sus apóstoles. Quien lo recibe a mí y al que he enviado, como al Padre me envió, así los envío yo. Y fíjense, esta aporte, ¿no? No olviden esa cita de Juan 20, 21 o 20 siguientes, habla
de esa escena tan bonita, ¿no? Quien recibe a uno de estos en mi nombre, me recibe a mí. Hablaba también del ser como niños, ¿no? El ser como niños significa la obediencia principalmente, y también significa docilidad de corazón para seguirnos transformando en Cristo. La conversión hacia Cristo no es un punto final, sino un punto de partida para toda la vida. Y como estaba ahí en la diapositiva vemos que esta misión viene de Dios y se transmite también, ¿no? Se recibe de Dios y Dios la da y lo transmite a los sacerdotes y a su vez a los obispos que siguen transmitiendo esta misión sacerdotal, ¿no? Exactamente, ¿no? Y a su vez también el diaconado, ¿no? Que es el servicio, es digamos, uno de los dones grandes del sacerdocio es el servicio, y el profesionalismo en el servicio en la iglesia es el diaconado, la diaconía. Entonces, fíjense qué bonito, ¿no? Qué bonito es saber también que Dios está en el sacerdote, y cada vez que saludamos a un sacerdote, amigo nuestro, nuestro párroco, nuestro vicario, etcétera, ¿no? Saludamos también a Cristo. Cada vez que invitamos a un sacerdote a nuestra casa, a que venga a orar por nuestros enfermos, es Cristo mismo. Cada vez que invitamos a un sacerdote a que venga a bendecir nuestro hogar, es Cristo mismo que está ahí. No quitémonos esos lentes humanos, prácticamente eso es lo que decía Klempis, quitémonos estos lentes humanos que son exteriores, diría también San Agustín, y pongámonos esos lentes de Cristo que ven hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro. Y cuando nosotros veamos a un sacerdote celebrando misa, reconozcamos que es Cristo mismo quien está ahí, dándome la comunión, ahí bendiciéndome, ahí esparciéndome agua, ahí regalándome una sonrisa, ahí regalándome palabras de consuelo y de fortaleza. Es Cristo mismo. La identidad del sacerdocio es Cristo, y Cristo es también ahí en cada uno de nuestros sacerdotes. Y eso nos da también para hablar de algo que identifica a los sacerdotes, que es la espiritualidad. Por ver si nos puede ayudar Patti con la diapositiva. Estamos pasando un poquito rápido porque la verdad es que el tema es extenso. Y dice: la espiritualidad del sacerdote, dice, la espiritualidad del sacerdote queda caracterizada y plasmada y definitiva por la vida de Jesucristo, y se compendia en su calidad pastoral, en su condición de ser de siervo, y que se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y la muerte de cruz. La espiritualidad de los ministros se resume en el servicio al pueblo de Dios, ajeno a toda presunción y tiranización, siendo siempre modelos del pueblo, pues todos participamos del mismo sacerdocio, aunque en distinta cualidad. No se es delegado o representante de la comunidad. Aquí hablamos del cuerpo místico. Aquí hablamos del sacerdocio común y ministerial, que no están aislados, estamos unidos en Cristo. De tal manera que aquí en la diócesis de Cuautitlán, como en muchas diócesis, que cada uno de nuestros radioescuchas pueden identificarse, todos nos unimos en Cristo. Y el Cristo, el cuerpo místico, significa eso que también San Pablo nos decía, ¿no? El cuerpo místico representa, la cabeza siempre tiene que ser Cristo, y todos los miembros del cuerpo somos nosotros. Algunos pueden ser la mano, pero algunos pueden ser el pie, algunos pueden ser el oído, algunos pueden ser la palabra, pero todos funcionamos en orden a nuestra cabeza, que es Cristo. Y en una diócesis también, ¿no? En una diócesis nuestra cabeza, quien va al frente de nosotros, es nuestro obispo, ¿de acuerdo? Y nuestro obispo va al lado también de su presbiterio, de sus sacerdotes, religiosos, diocesanos, religiosas, y de todos sus, digamos, sus manos también para trabajar, sus pies para trabajar.
Entonces, y ahí continuamos todos sirviendo en nombre de Cristo. Así es que el sacerdocio se extiende también a los laicos que participan en algún grupo dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que están haciendo? Compartiendo esa espiritualidad precisamente. Y compartiendo a Cristo. Así es. Compartiendo a Cristo, ¿de acuerdo? Aquí en la radio, quienes están en cabina, que les mandamos muchos saludos, y nuevamente felicitamos a Nancy porque en esta semana cumplió años. Su cumpleaños. El domingo. Bueno, es parte de esta semana, ¿no? Y entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace todo lo que hacemos ahora? Es compartir a Cristo, transmitir a Cristo, no transmitirnos a nosotros, transmitir a aquel por quien nosotros vivimos, por quien nosotros existimos y a quien nosotros pertenecemos. Y otra característica, de esta identidad sacerdotal, padre, y que yo tengo que reconocer, la verdad es que así como reconocemos a los médicos que decimos es que estudian 10 años y luego estudian una especialidad, algo que yo tengo que reconocer de los sacerdotes es su preparación, esta formación sacerdotal en la cual ustedes estudian muchos años para precisamente pues poder atender a su pueblo desde distintos ámbitos, porque a veces un sacerdote nos sirve como psicólogo, a veces nos sirve como guía espiritual, nos sirve como amigo, no sé, infinidad de consejos desde distintos ámbitos gracias a esta formación sacerdotal que tiene. Sí, ¿qué decir? Que todo es para mayor gloria de Dios y todos nos vamos puliendo en nombre de Dios, y yo animo mucho a los seminaristas que sé que nos están escuchando, por ahí les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, los animo a que sigan también adelante configurándose en Cristo. Sé perfectamente, ahorita están de vacaciones muchos de ellos, otros de misiones, otros de experiencia pastoral, pero créanme que la formación que nosotros tenemos, y aunque los profesores sean exigentes en muchas ocasiones y nos sacan canas verdes, la finalidad siempre es estar muy bien formados para servir al pueblo de Dios, que cada vez es más exigente y cada vez necesita a sacerdotes mejores preparados, intelectual pero también espiritualmente, Hugo, porque creo que la espiritualidad le da ese ungüento, ¿no? Ese embalsam, esa cosa tan bonita que a la realidad la ves con más esperanza y con más fe, y el mundo necesita esperanza y fe. La espiritualidad es muy importante, lo intelectual por supuesto también, pero lo espiritual también. A mí a veces me molesta un poquito cuando de repente veo que hablan de los sacerdotes y que dicen, no, pues son personas ignorantes que adoran un yeso y esto, y digo, si supieran todo lo que, los años que estudia un sacerdote, teología, filosofía, porque ¿cuántos años alrededor estudia un sacerdote, padre? Pues más o menos quizá 12 años, a lo mejor mínimo, 10 años mínimo, pero no menos. Y fíjate, Hugo, justo a propósito, este lunes tuve la oportunidad de estar en un lugar donde había extranjeros, y de repente había unos italianos y tenían un poco de complejo para la comunicación en ciertos momentos, porque el italiano y el español se entienden un poco, son muy cercanos. Y de repente llegué a auxiliar y ellos sorprendidos, pero ¿cómo? No hemos encontrado en este transcurso muchos mexicanos que nos puedan entender, y yo así de, pues es que soy sacerdote. Y entonces fíjate que hasta idiomas tienen que... El conocimiento siempre tiene también una finalidad, ayudar. Servir, como vimos servir, ayudar a aquel que lo necesita, aquel que incluso no tiene voz. Ser la voz de aquellos que no tienen voz, y eso es sacerdocio también. Eso también es ser un sacerdote. Y tenemos otra cualidad. No sé, Hugo, si también tendremos preguntas, porque es muy interesante el tiempo ya nos está premiando. ¿Quiénes nos están acompañando? Estamos contentos, ¿eh? Hay gente ahí. Sí, le mandamos un fuerte abrazo a Lorena Barrón, dice buenas tardes. Saludos, Fray Luis. Hugo, qué gusto verlos hoy. Bendiciones para ustedes. Un gran abrazo y igual bendiciones para usted y su hermosa familia. Giselle Zamoro dice buenos días. Buenos días, Giselle, gracias por acompañarnos. Patricia Magaña dice, esto pasa cuando no entendemos que es Cristo el que se entrega por amor
y es falta de querer aprender y conocer más a nuestra única iglesia. Me imagino que se refiere a lo que estábamos comentando, de que a veces vemos a los sacerdotes desde una parte mundana, ¿no? Ay, qué bonita participación, porque justo el tema hablaba de ese sacrificio que Jesús hizo, morir, ¿no? Nadie, no hay el amor más grande a un No amigo, hay amor más grande que aquel que da la vida por a un sus amigo amigos, que, ¿no? que da la vida por sus amigos. Y entonces eso habla de eso. O sea, felicidades. ¿Quién fue, Patricia? Patricia Magaña. Felicidades, muy bien. O sea, Dios muere para resucitar y vivir eternamente en el sacerdote, en la Eucaristía y en la palabra. Qué bonito. Nos dice Jessica Barrón, a la cual le mandamos también un fuerte abrazo, que siempre nos acompaña. Dice: buenas tardes, Padre Luis, señor Hugo, excelente y bendecido día para ustedes. Marilú Ramírez nos dice: buenas tardes, Padre Luis y señor Hugo, que Dios le siga bendiciendo y le siga dando sabiduría para aprender más, que Dios los bendiga gratamente. Saludos. Pues igual le mandamos un saludo y muchas bendiciones a usted y a su familia. Y pues para irnos un poquito rápido, Padre, o no sé si lo dejamos para otra segunda parte, porque sí nos faltan todavía dos cualidades de la identidad sacerdotal. Quizá más bien concluir, Hugo, que este tema a ti que te ha dejado, diga, primero a ti como primer espectador, que de repente tú también has vivido en tu fe, como lo has dicho, la experiencia de convivir, compartir y servir con muchos sacerdotes. Y este tema de la identidad del sacerdocio, ¿a ti qué te ha enseñado? ¿Qué te ha dejado? Pues a mí esto me ha ayudado a comprender el respeto que tenemos que tener por nuestros sacerdotes, el que esté en nuestras oraciones, la intercesión que debemos de tener por todos ellos, la cooperación que tenemos que tener para con ustedes los sacerdotes, porque como ya platicábamos hace rato, tienen pues yo creo que la misión más importante, ¿no? Que es pues ayudar a que nuestra alma trascienda. Entonces tenemos que colaborar con ustedes y fomentar y apoyar a las vocaciones. Tenemos preseminarios cerca, nos hacen falta sacerdotes, vemos que cada vez pues el pueblo y la gente que tiene necesidad de Cristo cada vez crece más. A veces queremos confesarnos y los sacerdotes son muy pocos, entonces debemos alentar mucho y apoyar a las vocaciones en todo, ¿no? En lo material, en lo espiritual, y siempre tenerlos presente, ¿no? Sí, a mí lo que me deja muchísimo este tema, y quiero compartirlo también con todos ustedes, es que el sacerdote significa también presencia de Dios, pero también significa espiritualidad. Y ustedes también oren, como el Papa Francisco lo dice. ¿Cómo dice? Mi raccomando, pregare per me, ¿no? No dimenticare, pregare per me, que significa no olviden orar por mí, no olviden que yo necesito de su oración. Si los sacerdotes nos dedicamos a esa labor tan espiritual, tan en nombre de Dios, tan trascender lo humano, dejar de ver lo humano para ver lo divino en cada momento de nuestra vida, ustedes también tienen que orar por nosotros, porque nosotros, aparte de tener una gran labor, pues necesitamos de su apoyo, de su fuerza. También somos seres humanos, nos enfermamos, pero también es bonito saber que la gente está con nosotros, que nos apoya, que nos dice: Padre, ánimo, Padre, estamos orando por usted, Padre, me da gusto verlo bien, Padre, me da gusto que estemos trabajando juntos. No sé, eso también espiritualmente y humanamente eleva un poquito también tu desgaste, ¿no? Tu desgaste. Entonces, oren muchísimo por los sacerdotes, simplemente eso. La conclusión de este tema para mí es invitarlos, junto conmigo, que oren por los sacerdotes que ya pasaron, que nos dejaron un gran legado, y los sacerdotes que continúan, pero también los que vienen a formar y sustituir también al sacerdocio real que es Cristo. Y regresando a la pregunta del inicio, pues no ver a la persona en el sacerdote, sino ver a Cristo en el sacerdote, ¿no? Para que ya no volvamos a escuchar esos comentarios de: ay, es que el padre es muy aburrido, es que este padre es muy enojón. No, no seguir a la persona, seguir a Cristo en el sacerdote. Y pues, ¿qué más, padre? Decir que compartan este video, para que pues también sigan creciendo
programas como este, ver todos los programas de la programación de aquí de Radio San Juan Diego, que tiene temas muy interesantes. Agradecemos también esos likes que nos han dado y que también les mandamos un fuerte abrazo. Siempre el sentirnos escuchados y el que nos preparemos para mayor evangelización de todos siempre es una gran bendición. Así es. Y bueno, sin más, nos despedimos con la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Bendecida tarde, bendecido día quienes nos sigan o después continúen. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias, un abrazo. Porque en el camino de fe siempre hay un espacio Dudas del Católico.